Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. El día de hoy yo les voy a explicar mi parte de la exposición. Mi nombre es Apasa Ceballos Bianca Rubí y voy a hablarles sobre la diferencia entre la adición y la condensación. Para hablar, primero sabemos que la polimerización es, en este caso, va a ser una reacción química donde vamos a crear macromoléculas a partir de pequeñas moléculas llamadas monómeros, ¿no? Donde puede haber, en este caso, dos tipos de polimerización, que es la adición y la condensación. En la adición nosotros vamos a tener que ocurre, en este caso, una reacción en cadena donde una de las principales características es de que en esta reacción solamente va a ser por un tipo de monómero, un mismo monómero que se va a unir entre sí en una reacción química y a formar cadenas. Esto también nos dice que en este caso no va a tener ningún subproducto, o sea, no va a tener liberación ni nada. Y también en este caso vamos a ver que tiene pesos moleculares altos y va a tener un mecanismo de reacción. Va a tener lo que es principalmente la iniciación, luego va a pasar a la propagación y luego la terminación. En la iniciación vemos que el monómero, en este caso, va a romper sus enlaces para poder para tener un radical libre. Este radical libre es su principal objetivo en la iniciación, porque todos los mismos monómeros, van a romper su doble enlace y van a tener un radical libre. Ahí es donde viene la propagación. En la propagación, estos radicales libres se van a unir a otros mismos monómeros, para formar justamente esta reacción en cadena, ¿no? Estas cadenas. Y en la terminación, obviamente, terminan de unirse entre ellos y a consumirse entre ellos, lo que llega a un enlace covalente, y por lo tanto llegan a cerrarse entre ellos y llega a terminarse la polimerización, ¿no? Mientras que en la condensación obviamente ya no va a utilizar solamente un monómero, sino que son dos o más tipos de monómeros. Aquí sí hay subproductos, sí van a tener subproductos, por ejemplo agua, o también es que van a tener liberación de alcoholes e hidrógeno, que van a dar origen a la formación de agua en su mayoría, ¿no? También tenemos que es una reacción que nos dice que es por crecimiento en pasos, donde va a dar, como dije, la formación de subproductos, y también van a dar van a tener una reacción de formación, pues diversas, ¿no? Por eso tiene una clasificación. Tenemos lo que son los homopolímeros, que pueden ser dos. Podemos tener el poliestilenglicol, o también las siliconas, ¿no? Los copolímeros ya pueden ser la baquelita, eh, los poliésteres, poliamidas, etcétera, ¿no? Esos tres. Luego, el segundo tema que voy a hablar es sobre los termofijos. Está corto ahí. Ya. Ahora vamos a hablar de los plásticos, ¿no? Tenemos los termofijos y los termoplásticos, ¿no? Ya sabemos que ya tenemos los plásticos aquí, y sabemos que se van a dividir, o sea, su clasificación se divide de diferentes formas, ¿no? Ya va a ser por su estructura, por su reacción al calor, etcétera, ¿no? Por su naturaleza también. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la clasificación de los plásticos por polímeros, por termoplásticos y termofijos. Para hablar de los polímeros, los termofijos, voy a hablar primero o sea, una comparación entre los termofijos y los termoplásticos. En este caso, los termoplásticos
nos dice que va a ser obviamente va a ocurrir una polimerización donde va a tener en este caso principales características. Por ejemplo, estos los termoplásticos van a pueden volverse fluidos a ciertas temperaturas. Esta temperatura es llamada la temperatura en este caso, la temperatura de deformación térmica. Vamos a tener que también como normalmente estos termoplásticos se pueden reciclar. También estos van a tener un proceso, o sea, un proceso que puede ser repetitivo, por eso se pueden reciclar. En este caso, a diferencia de los termofijos, los termoplásticos no se van a romper ni tampoco van a formar enlaces químicos primarios. Van a presentar en este caso moléculas lineales de cadena, como vimos anteriormente y explicamos a qué se refiere esto, ¿no? Son buenos aislantes térmicos y eléctricos. También son maleables, vemos que pueden tomar diferentes formas porque obviamente puede volverse fluido, por eso puede en este caso ser maleable, obviamente con el calentamiento. Tienen buena resistencia química a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pues agarro un plástico, no tengo suficiente calor yo para poder deformarlo en mi mano, pero a temperatura ambiente obviamente va a agarrar la resistencia. Lo vemos en las botellas, en los envases, etcétera. Y por último es que obviamente cuando vamos a estar haciendo el calentamiento, cuando se enfría se va a solidificar, ¿no? Tiene diferentes estructuras, como digo, son en cadenas, pero van a tener diferentes estructuras. Su estructura común, vamos a ver que es así, voy a poner una foto acá, es así, pero también puede tener lo que son puede ser micelares y lamelares. Como los micelares son como alineados, pero, o sea, siguen un patrón, pero no son totalmente rectos también, tampoco, pero siguen siendo cadenas. Mientras que los lamelares siguen, ¿no? Eh, llegan a formar como una textura, una estructura muy particular, son muy unidas, muy pegaditas y es mucho más, por eso se dice que esa estructura es cristalina, ¿no? Ya. Por último, vamos a hablar de sí, vamos a continuar con la siguiente. Ya, y ahora vamos a hablar de los termofijos, los principales, ¿no? Los termofijos van a ser formados a partir de diversas moléculas que en este caso se van a hallar unidas de alguna forma. Ahora vamos a hablar de los termofijos, ¿no? Los termofijos van a estar formadas por moléculas que se hallan unidas entre sí por más enlaces moleculares, ¿no? En este caso, nosotros vamos a decir que los termofijos, tienen una cierta particularidad en su formación. Para elaborar estos termofijos, nos dicen que van a escoger en este caso moléculas monómeros especiales, en este caso polímeros especiales, que van a ser, en este caso, van a someterlos a calentamiento y que de alguna forma van a formar, en este caso, enlaces primarios, enlaces primarios, ¿no? Y que va a afectar que no se puedan en este caso, no se puedan volver fluido luego de ese proceso de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente una vez que ya se haga, de ahí no puede revertirse. O sea, yo no puedo volver a calentarlo, volver fluido y darle la forma que yo quiero. No se va a poder. Los termofijos también, gracias a esto, como no van a poder volverse fluido, se dice que tiene una red tridimensional.
¿no? Esto, o sea, su tipo de estructura nos va a determinar que este tipo de material, los termofijos, tengan gran estabilidad y de alguna forma no puedan romperse con facilidad, o sea, no puedan volverse fluido de nuevo y tampoco puedan dañarse fácilmente o ser maleables fácilmente. En este caso pueden eh, bueno, gracias a esta propiedad no pueden ser, son insolubles en disolventes orgánicos. eh, con el calor se descomponen antes de llegar a fundirse, por lo que no se pueden moldear, como ya mencioné. Eh, o sea, cuando llega al momento de querer reciclarlo, por así decirlo, porque bueno, no se pueden reciclar en su intento por volverlo fluido, se puede someter a temperaturas bastante altas de nuevo para tratar, pero no va a funcionar, pero pueden volverse frágiles, ¿no? A pesar de ser rígidos. No se recicla, obviamente no se van a poder reciclar, y como son realmente resistentes van a tener en este caso ciertas características. Una que van a tener una alta eh, estabilidad térmica. Ya lo vimos en los mangos de las ollas. Por eso se utiliza en ese tipo de materiales, porque como tienen esa estabilidad térmica y también no y tienen resistencia a esas temperaturas, y entonces son buenos para ese tipo de, de productos, ¿no? Luego tenemos que tienen una alta rigidez, también alta estabilidad dimensional, resistencia a la termofluencia y la deformación de bajas cargas. Tienen peso ligero, sí, tienen altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico, ¿no? Como mencionamos, gracias a esto pues se utiliza en diversos productos, y lamentablemente estos termóficos no se pueden reciclar, no podemos reutilizarlos, son altamente contaminantes. Su estructura es particular porque ya no vemos la estructura lineal y la formación de ella, sino que es como una malla, por así decirlo, donde ya están unidos entre sí diversas moléculas, y no solamente un tipo de moléculas, son diversos tipos de moléculas, y a su vez están entrelazadas entre ellos de tal manera de que forman como mallas. Yo le digo que son como mallas, y se nota, ¿no?, que en su estructura, a diferencia de los mismos, pues se puede ver que obviamente gracias a esa particularidad son muy resistentes, ¿no? Son muy resistentes, y ya. Luego, ya no, pero ya. Luego vamos a hablar de las principales propiedades de los plásticos. Los plásticos son abundantes en nuestro planeta. Vemos que lo utilizamos en todo. Tiene una clasificación, sí, pero vamos a ver sus principales características. Nos dice que son baratas, obviamente las bolsas, los plásticos, etcétera, son baratas, no son caras. Tienen baja intensidad, son aislantes eléctricos, son aislantes térmicos. Ya vimos que tiene así propiedades similares, ¿no? Es que la mayoría de los plásticos que utilizamos pues son termoplásticos. Obviamente utilizamos también termofijos, pero en su gran mayoría van a presentar esa característica, porque la mayoría de los termoplásticos que utilizamos y que están, bueno, clasificados, ¿no?, para su reutilización, me refiero a esto, pues tienen estas características, las mismas características que los termoplásticos, pero también vamos a tener los termofijos, ¿no? Resisten a la corrosión y son fáciles de trabajar, ¿no? Son moldeables, maleables, etcétera. Vamos a tener propiedades físicas y mecánicas, y las propiedades químicas. Las propiedades físicas y químicas, primero vamos a hablar de las propiedades físicas y mecánicas. Nos dice que van a tener tenemos la densidad, tenemos la elasticidad. Obviamente esto se refiere
plasticidad, ¿no? La conductancia, o sea, que como digo, es un aislante térmico y también eléctrico. La impermeabilidad, vemos que obviamente lo utilizan para el agua, ¿no? En este caso, si lo mojas, pues no se deshace, no se destruye, repele el agua, ¿no? O sea, no le afecta el agua. La temperatura de fusión, a grandes temperaturas se puede volver fluido, la gran mayoría, en este caso los termoplásticos. Tenemos luego la dilatación y la maleabilidad, la conductibilidad y la fragilidad, ¿no? Ya obviamente esto habla de la tenacidad, ¿no? Y luego su rigidez, ¿no? Tiene una gran resistencia a temperatura ambiente, como ya mencionamos, pero sometidos a calor se van en este caso, a volver a fluido, ¿no? Luego tenemos sus propiedades químicas. Son resistentes a ataques de ácidos y bases, no se oxida, son resistentes al agua marina, aguas residuales, en la atmósfera y se degradan por luz solar, ¿no? En este caso la luz ultravioleta. También al fuego, ¿no? Obviamente si se mete a calor se va a fundir. Obviamente los termofijos no se van a fundir, pero son muy contaminantes igualmente. Ya está. Eso vendría a ser todo. Gracias.